Buenas tardes, ingeniera. Nuestro grupo es el número 8, está conformado por la señorita Fernanda Vilca y mi persona Daniela Zambrano. Nosotros vamos a explicar sobre el algoritmo lineal discriminante. Pero antes vamos a dar una pequeña introducción de lo que trata Machine Learning. Este término se utilizó por primera vez en el 1959. Antes era un tema muy poco utilizado, poco escuchado debido a muchos mitos. Hoy día en sí podemos decir que Machine Learning es aprendizaje automático. ¿Esto qué es lo que hace? Hace que las máquinas aprendan según datos de entrada y puedan predecir algún tipo de situación. Como por ejemplo, un sistema experto que mediante dos variables de entrada pueda predecir propinas en un restaurante. Dichas variables de entrada pueden ser el servicio que se da en ese restaurante y el tipo o calidad de comida. Los beneficios de Machine Learning en el ámbito empresarial. Tenemos algunos. Por ejemplo, en lo que es predecir tendencias, a través de lo que es el análisis de hábitos de las personas de compra, se puede permitir predecir qué productos tendrán más demanda y también en qué momento aumentar o bajar el precio. Impulsar lo que es la innovación. Hoy en día las empresas cuentan con masivos datos, que estos datos ayudan a que se pueda hacer búsquedas automatizadas. También puede mejorar lo que es la segmentación del público objetivo. ¿Mediante qué? Mediante los algoritmos de aprendizaje no supervisados. Se pueden encontrar lo que son patrones en la información que recopilan dichas empresas sobre sus consumidores. Ahora sí vamos a entrar nomás en el tema sobre lo que es el lineal discriminante. Pues es un algoritmo de clasificación lineal de aprendizaje de máquinas. Este algoritmo lo que implica es el desarrollo de un modelo probabilístico por clase basado en lo que es la distribución específica de observaciones por cada variable de entrada. El objetivo de este algoritmo es encontrar la combinación lineal de dos variables independientes para mejorar lo que es la diferenciación de entre dos grupos. Encontrar características que nos permitan discriminar a dos grupos. Ya. También podemos decir que contamos con lo que es la variable dependiente, que es cualitativa y es decir, categórica. Y las variables independientes, que son cuantitativas y en muchos casos, en diferentes casos de investigación, son continuas. Por ejemplo, la variable dependiente puede ser clasificada en dos grupos. Por ejemplo, puede ser hombre o mujer. Es categórica. Diferencia dos grupos. La clasificación. La clasificación podemos encontrar lo que son supervisadas, en donde entra lo que es el análisis discriminantes, y los no supervisados, el análisis de conglomerados, como son los clustering, que se pueden dividir en dos grupos, ¿no? El análisis discriminante pertenece a lo que es a la técnica de clasificación para asignar lo que son observaciones a grupos ya conocidos. Claramente que se van a ser identificados los datos por etiquetas o características que los diferencian. Las ventajas de este algoritmo son que el método es muy simple de usar. Las probabilidades a posteriori son fáciles también de obtener. Dispone de muchos paquetes de programas estadísticos. Entre las desventajas tenemos que lo que son las suposiciones de normalidad e igualdad de varianza no siempre se cumplen. Esto vamos a ver más adelante en un ejemplo. En lo que es las clasificaciones de las observaciones no es muy eficiente a medida que se vayan incrementando el número de variables en el modelo. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos variables originales, que son XY y X1 y X2, en donde se crea una combinación lineal
o una función lineal que separa a dos grupos. En este caso tenemos lo que es el set de datos, tenemos el grupo de las empresas solventes, que son los puntitos azules, y el grupo de puntitos rojos, que son las empresas quebradas. Estas se diferencian por características, o existen características que discriminan a los grupos. Tenemos lo que es la variable dependiente categórica, que también puede ser cualitativa, y las variables independientes, que son cuantitativas y en muchos casos continuas. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Lo que hace es establecer procedimientos para la predicción y clasificación de grupos de acuerdo a sus valores en la variable predictora, que determina lo que es el significado estadístico entre dos grupos. Tenemos aquí ejemplos, aplicaciones del algoritmo, ¿no? Pueden existir aplicaciones bancarias para lo que son los créditos. Ya. Tenemos dos variables dependientes que son altos y bajos. Son categóricas, y las variables que van a permitir discriminar a estos dos grupos son la edad, nivel de educación, antigüedad en el trabajo o estado civil. Mediante estos valores de entrada, nosotros podemos predecir a las personas a qué grupo pertenecen, al alto o bajo riesgo en lo que trata de los créditos bancarios. En los resultados, cuando no se sabe qué variables resultan más relevantes para diferenciar entre grupos, uno de los resultados que se puede esperar es descubrir cuáles son las variables útiles para este fin. Es decir, que debemos ir analizando variable por variable. Algunas variables habrán de ser eliminadas dada su baja contribución a la discriminación entre grupos. Puede ser que existan variables que aporten la misma información, entonces por esto deben ser eliminadas o pueden resultar redundantes. Ahora vamos a ver el ejemplo de una base de datos implementada en lo que es JAS. Buenas noches, ingeniera. En este caso yo voy a hablar sobre qué es y qué hace JAS. JAS es un software estadístico gratuito que permite al usuario realizar análisis descriptivos, inferenciales y correlacionales de datos. Bueno, esto ayuda a muchas personas con el análisis de datos. Para utilizar JAS damos en la opción menú Open File, es para abrir la carpeta recién abierta, la base de datos recién abierta, pero en mi caso voy a seleccionar o extraer desde mi computadora la base de datos, lo cual le doy en Computer, Desktop, selecciono dónde está mi carpeta y mi base de datos se llama incremental, base de datos incremental. Selecciono mi base de datos y la opción abrir. Esto significa que está importando la base de datos desde mi escritorio hasta el software JAS, en el cual tenemos los campos género, fecha de nacimiento, educación, puesto, sueldo, antigüedad y experiencia previa. En el género tenemos dos variantes, 0 y 1. Las fechas de nacimientos, tenemos diferentes fechas de nacimientos, como se puede observar. En educación tenemos, se podría decir, 4 variables, 8, 12, 16 y 15, en lo cual se repite todos hacia abajo lo mismo. En el puesto se podría decir que tenemos 2 variables, en el cual tenemos número 3, 1, 1, 1 y se repite el número 1. En el sueldo tenemos sueldos desde 570, desde 40.2, 21.45, 45, 32.1, 36, 21.9 y en fin, eso sería el sueldo, los valores o las variantes de sueldo. En antigüedad de edad tenemos 98, 89, 98, otro variante sería el 97. 3 variantes, 89, 98 y 97. En experiencia previa tenemos las variantes
144, 36, 381, 190, 138, 67, 114, 0, 115.